Muy buenos días, amada iglesia. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Les pido me regalen un segundo. Les pido que coloquemos este espacio, amados hermanos, en las manos de nuestro Señor antes de leer la bendita palabra del Señor en nuestro sermón dominical. Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera. Tú, Señor, eres quien nos sustenta, tú eres quien nos provee, tú eres, Señor, quien nos ayuda a mantenernos en pie. Te rogamos, Padre eterno, por los méritos suficientes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos asistas en esta mañana, que tú seas hablándonos a través de la predicación de tu palabra, que cumplas, oh Señor, con poder tus propósitos eternos en nuestros corazones. Tu palabra jamás regresa vacía, por eso te rogamos, Señor, que nos ayudes a escuchar atentamente y a atesorar, Señor, tu palabra, que no solo sea oída, sino que sea puesta por obra. A ti la gloria te damos, oh Señor. Te ruego, Padre, de que perdones mis limitaciones y a pesar de mí te ruego, Señor, te glorifiques en medio nuestro en la mañana de hoy. Todo esto te lo rogamos en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo y para su gloria. Amén y amén. ¿Sí se escucha fuerte atrás? Ok. Amados hermanos, yo les invito a que se coloque sobre sus pies y vaya conmigo al libro de Ruth. Vamos a leer los últimos 22 versículos de este libro. Ruth, capítulo 4, versículos del 1 al 22. Leo para ustedes la bendita palabra del Señor. Ruth, capítulo 4. Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad, y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Versículo 7. Había ya desde hace mucho tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo dejaba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Versículo 9. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy.
Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concebiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, es decir, su tutora. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ran, Ran engendró a Aminadab, engendró a Nasón, y Nasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Said, y Said engendró al rey David. Pueden tomar asiento, hermanos. La mañana de hoy llegamos a la culminación, por la misericordia del Señor, de esta serie expositiva en este libro precioso, en el libro de Ruth. Y si hay algo que este libro nos enseña, es que vivimos en un mundo roto que necesita desesperadamente redención. Este capítulo 4 nos da una visión hermosa de la redención y de la restauración a través de la historia de Ruth y de Boz, pero sobre todo a través de todo el prodigio del amor y la misericordia que el Señor despliega en sus notas, en sus hojas. Esta historia demuestra una vez más la bondad de Dios y su plan soberano para traer salvación a su pueblo. Hasta acá nosotros hemos visto a Ruth usando varias prendas. ¿Prendas como cuáles? Hombre, en el capítulo 1 la vimos usando una ropa de viuda, donde enluta tras la muerte de su esposo Malón. En el capítulo 2 vestía la ropa de una trabajadora que iba en los campos de Boz a buscar espigas para poder de esa manera poder ayudar a su suegra Noemí y poderla sustentar. En el capítulo 3 vimos con una ropa más de mujer, donde en aquel acto de aquella noche se presenta ante Boz y le hace una propuesta bastante arriesgada, pero que termina, obviamente, según los planes soberanos de Dios, en esto que en el capítulo 4 se va a materializar, que es un matrimonio. Pero la vemos con esa vestimenta de mujer, donde se presenta a Boz y le pide, redime, restáurame. Y en este capítulo final vamos a ver a Ruth vistiendo las vestiduras de una esposa, aunque no se muestren destellos de la boda, pero la vamos a ver con las vestiduras de una esposa. Así que la vimos como una extraña viviendo en Moab, luego la vemos como una mujer desesperada buscando al Dios de Israel mientras se dirige a Belén con Noemí. La vemos como una sierva mientras recoge espigas en los campos de cebada. Vemos también sumisa a esta mujer mientras yace a los pies de Boz, repito, pidiendo y suplicando redención. Y ahora la vemos satisfecha
como una mujer casada con el hombre a quien ama y sobre todo restaurada desde todos los puntos de vista, no solo material, sino también espiritual. Y todo esto nos enseña, hermanos, una gran lección, que la vida de los piadosos no es como muchos creen, que es una vida en línea recta hacia la gloria. No es así, no es así. Nos enseña la gran lección de que antes de llegar a la gloria, nosotros debemos atravesar un camino lleno de derrumbes, un camino lleno de precipicios, un camino lleno de nieblas y de muchas dificultades, para luego sí llegar a la gloria. No es un camino recto, despejado, sin ningún problema. No es una vía de fácil acceso, sino una vía con muchas dificultades. Y tomada en conjunto, esta historia es un vivo ejemplo de esto. Fue escrita para darnos aliento, para darnos esperanza, en que todas las desconcertantes curvas que tendremos que encontrar en nuestras vidas nos llevan a alguna parte buena, nos conducen a un lugar bueno, no a un precipicio. En todos los reveses de nuestra vida como creyentes, Dios, hermanos, está trazando nuestro gozo, sino que muchas veces no es como nosotros lo imaginamos, no como nosotros lo pensamos. Así que este capítulo es un capítulo, hermanos, lleno de redención, lleno de providencia, lleno de gracia. Así que nuestra exhortación en esta reflexión se centrará, hermanos, repito, en que seamos conscientes de la importancia del mensaje del Evangelio, pero también de darle gloria al Señor por la redención que ha logrado por nosotros nuestro Señor Jesucristo. Mi sermón en esta mañana lo he titulado Redención y Restauración. Redención y restauración. Y lo vamos a dividir en 3 encabezados. En primer lugar, vamos a analizar los versículos del 1 al 8, donde veremos un rescate hacia la redención. En segundo lugar, analizaremos los versículos del 9 al 12, donde encontraremos un compromiso firme de redención. Y por último, los versículos 13 al 22, donde vamos a ver una firme restauración. Esos serán nuestros 3 encabezados: un rescate hacia la redención, un compromiso de redención y una firme restauración. Así que en primer lugar, un rescate hacia la redención. Encontramos en el versículo 1 lo siguiente: vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y entonces él tomó a 10 varones, los ancianos de la ciudad, y dijo: sentaos aquí, ustedes sean mis testigos. Siéntense, que hay algo importante que quiero comentarles, hay algo importante que quiero que sepan. Y se sentaron. Luego le dijo al pariente, voz al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber, dice vos, y decirte que lo compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Vos le dice: si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y noten la respuesta inmediata de aquel pariente cercano. Él dijo inmediatamente: yo redimiré. Yo redimiré, porque solo le hablaron de posesiones. Solo le hablaron de una heredad física, tierra. Él pensaría: yo puedo con esto pues tener la capacidad de poder acrecentar un poco más mis posesiones, de tener un poco más la oportunidad de tener más tierras y posesiones. Sin embargo, vos replica en el versículo 5 y le dice: el mismo día que compres las tierras
de mano de Noemí, debes también tomar a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir. Ya inmediatamente hay un cambio aquí. El pariente empieza a analizar bien la situación y dice, ya no puedo redimir para mí. No sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Versículo 7 nos dice, había ya desde hace un tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno debía quitarse el zapato y le daba a su compañero el zapato, y esto servía de testimonio en Israel. Y entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Entonces noten, Booz se encuentra a la puerta de la ciudad, que era un lugar en esa época típico para hacer negociaciones y para hacer juicios en aquellos tiempos. Y Booz se enfrenta a un pariente más cercano a Elimelech que él. Y le presenta la oportunidad que él debe ejercer el derecho de redimir la tierra de Noemí y de casarse con Ruth. Pero para perpetuar el nombre del muerto sobre su herencia, según la ley del levirato, no solo debía adquirir la tierra, debía también buscar la restauración y que el buen nombre del difunto quedara aún conservándose, y pudiera ser la voluntad de Dios tener hijos y levantar heredad para el difunto. Recordemos que en el Antiguo Testamento el término redentor se refería a aquel pariente cercano que tenía la responsabilidad de rescatar a los miembros de su familia cuando estos se encontraran en dificultad o en peligro. Esto podía incluir varias cosas: la compra de la libertad de un esclavo, por ejemplo, el rescate de una propiedad perdida, o como en el caso de Ruth y Booz, el casarse con la viuda de un pariente fallecido con el firme propósito de conservar su linaje. Así que la palabra redimir significa volver a comprar o liberar de la esclavitud mediante el pago de un precio. Es decir, significa liberar a uno de la esclavitud. Cuando dejamos a Ruth, y debo recordar, en el capítulo 3, Ruth le pidió a Booz que la redimiera, y al hacerlo también le estaba pidiendo que se casara con ella. Con entusiasmo, recuerden que Booz le dice, sí, lo haré, yo redimiré. Pero Booz le dice a Ruth que hay alguien más que debe reclamar ese derecho. Hay alguien más cercano a Elimelech que él mismo. Él tiene el primer derecho a redimir, pero él le asegura que hará todo lo posible para redimirla. ¿Por qué, hermanos? Porque Booz estaba enamorado de Ruth. Él la amaba y él quería casarse con ella. Así que esto es importante. Pero antes de entrar a los temas de redención, yo quisiera poner en contexto un poco la costumbre de la redención en Israel, porque habían tres aspectos importantes con relación a esto. En primer lugar, uno en servidumbre podía ser redimido. Una persona, por ejemplo, que se había arruinado, que había caído en ruina, podía venderse a sí misma como servidumbre. Es decir, yo te debo este dinero, pero yo no tengo cómo pagarte. Yo seré tu esclavo. Yo te serviré por mi deuda. ¿Era posible? Sí, eso era posible. Era posible. Y no voy a tratar con esto, excepto para darles ejemplos en el Antiguo Testamento sobre esto. Por ejemplo, Jacob quería casarse con Raquel, ¿cierto? Pero no tenía nada que darle a su padre para que ella fuera su esposa. ¿Qué le tocó hacer a Jacob? Trabajar 7 años por ella. Pero como bien sabemos, terminó trabajando 14.
porque Labán engañó a Jacob y en vez de darle a Raquel, le dio a Lea primero. Eso es un ejemplo de cómo podía una persona servir o en servidumbre pagar algo. Otro aspecto importante era lo que ya hemos hablado con relación a la tierra, a las posesiones. Si un hombre pierde su tierra por cualquier motivo, puede o podía recuperarla de dos maneras. Toda la tierra que se perdió se devolvía a los 50 años en algo que se llamaba el jubileo. El jubileo. Después de 50 años, todas las personas recuperaban sus tierras, o la tierra podía ser redimida por un joel. Y en tercer lugar, además del tema de la tierra, estaba el tema de las viudas sin hijos. Esto es importante, las viudas sin hijos. Estas podían ser redimidas, como hemos visto acá, por un pariente cercano, y podían casarse con la viuda y por supuesto levantar descendencia en nombre del marido muerto. Vos querías redimir la tierra de Ruth y Elimelech. Sí, redimir la tierra de Elimelech era un asunto legal, era un asunto judicial, pero lo que vos fue a la puerta de la ciudad donde se atendían estos asuntos legales en esos días, repito, él quería que este asunto se llevara a cabo de manera correcta, de la forma adecuada, con testigos, siguiendo un procedimiento. Así que él no fue allá por accidente, él sabía perfectamente lo que iba a hacer y lo que debía hacer. Así que vos va a la puerta de la ciudad, reúne a todos estos testigos y habla con este pariente cercano. Y les pone toda la situación que ya hemos leído. Y en ese momento, el pariente cercano, viendo una oportunidad, repito, de poder quedarse con las tierras y de poder, pues, obviamente engrosar su lista de posesiones, él dice, sí, yo redimiré, yo lo haré, yo lo haré. Sin embargo, en el momento en que se le dan las otras condiciones, que era el asunto del casamiento con una moabita, el hombre le toca analizar nuevamente si redime o no. Pero piensen por un momento cuando este hombre en primera instancia le dice, sí, yo redimiré a vos. Creo que a vos se le partió el corazón en esos momentos, porque recuerden, vos amaba a Ruth, él se quería casar con ella, y al escuchar que existía una gran posibilidad de que este hombre se casara con ella, tuvo que haber sido un golpe duro. Él quería, repito, ser el esposo de Ruth. Él no estaba tan interesado en la tierra como sí en que Ruth fuera su esposa. Así que vos le da al pariente cercano esta oportunidad, pero él replica. Él replica en el versículo 5 y cuando le dice, no solo en la tierra, también debes casarte con esta mujer, que es la esposa del difunto y que es moabita, porque ese es el punto acá detonante. Inmediatamente surgen las preguntas, ¿realmente este hombre podrá ser el redentor? ¿Podría ser él? Podría ser él, porque cuando él dice yo redimiré, parecía ser un hombre generoso, un hombre que podía cumplir conforme a la ley mosaica sus deberes. Sin embargo, al ver la posibilidad de casarse con una moabita y teniendo en cuenta que Deuteronomio capítulo 23, versículo 3, prohibía tajantemente de que los amonitas ni los moabitas entraran en la congregación de Jehová, este hombre lo pensó. Pero adicional a esto, debemos recordar de que si había algo que los hebreos sentían orgullo, era de ser puros, era de que su sangre no se mezclara con extranjeros, no se mezclara con paganos.
De hecho, nosotros vemos el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el apóstol Pablo cuando habla de todo lo que él se gloriaba antes del Señor y que luego lo tenía por basura, él precisamente menciona que él era hebreo de hebreos. Y eso significaba que no había mezcla, que no había en su sangre mezcla con paganos. Así que el pariente cercano sabía que al traer a Ruth dentro de la congregación de Jehová, pondría en peligro su propia tierra. Y respondió el pariente entonces en el versículo 6, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Así que posiblemente este pariente cercano que dicen algunos comentaristas, era posible que ya fuese casado y que obviamente tendría hijos y pondría en riesgo la herencia que sus hijos podían tener al casarse con una mujer moabita, pondría en peligro lo que él tenía y la herencia de sus hijos. Así que le dijo a Booz, no, usa tú de mi derecho y redímeme. Tienes mi bendición. Hermanos, y algo parecido sucede cuando luego de que se le dan las condiciones a la persona para seguir a Cristo, lo rechazan. A este hombre, luego de escuchar la oferta, la rechazó porque vio las condiciones y tuvo miedo de perder su herencia. Muchos de esa misma forma rechazan a Cristo porque no quieren unirse a Él, porque no están dispuestos a seguir o a cumplir con las condiciones. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 10, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y por supuesto, estas personas que no quieren cumplir o no quieren arriesgarse a perder su heredad en este mundo, pues les es más atractivo rechazar al Señor Jesucristo que perder su herencia en este mundo. Hermanos, el pariente cercano es uno de los cuadros más bellos de nuestro Señor Jesucristo, quien sí es el Redentor del mundo. Esta historia, como hemos dicho antes, es el cuadro de la redención. La ley no podía redimirnos. No podía, dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 20, que ya por las obras de la ley ningún ser humano podrá ser justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque la ley fue dada para revelar la verdadera naturaleza humana, para mostrarnos nuestro pecado. Fue dada para hacernos reconocer el pecado en nosotros. Así que la ley jamás podrá redimirnos, ni tampoco nuestras obras. Necesitamos un Redentor que nos ame lo suficiente para darse a sí mismo por nosotros. Y aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Así que cuando Cristo tomó nuestro lugar, Él pagó la penalidad del pecado. Vos fue el redentor de Ruth, sí, pero mucho más importante que vos es Cristo, quien fue el redentor de su alma, así como lo es de la nuestra, nuestro redentor. Pero, ¿por qué vos fue el redentor de Ruth? Ella llegó a ser parte, hermanos, de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Esto no era solo una cuestión de obligación, sino también de bondad, de generosidad. Vos y Ruth, vos ve a Ruth como una extranjera, pero una extranjera piadosa, que ama al Señor, que gozaba de hecho de buena reputación. Y este primer pariente lo sabía. Él lo sabía. Él había escuchado
todo lo que esta mujer había hecho por su suegra. Sin embargo, no le pareció tan importante como para tomar la decisión de casarse con ella. Y muchos, sucede lo mismo exactamente igual con muchos afuera. Escuchan mucho acerca de Jesús. No tienen absolutamente nada en contra de Jesús, ni nada que replicar de Jesús. Sin embargo, no toman la decisión de llegar a sus pies por miedo a perder su heredad. Así que este pariente, volviendo al contexto, renuncia a su derecho de redención y le dice a Booz que se case, que sea él quien redima con la viuda, que se case con la viuda del difunto. Ahora bien, para que este contrato fuera confirmado, era necesario seguir un procedimiento bastante raro, porque hay que reconocer que el procedimiento era raro. Versículo 7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para confirmación de cualquier negocio, esto no es un tema solo de redención, sino que era un negocio, se hacía el negocio y pasaba esto. ¿Qué pasaba? El uno se quitaba el zapato y se lo daba al compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. En Deuteronomio capítulo 25, versículo 7, encontramos un reglamento precisamente en cuanto al pariente cercano. Si el pariente cercano no quería redimir a la mujer, ella le quitaba el calzado del pie y le escupía en el rostro. Así era el procedimiento en Deuteronomio capítulo 25. Pero como este hombre está cediendo el derecho al sucesor, valga la redundancia, el que seguía después de él a que redimiese, pues en este caso ella no podía quitarle el zapato y escupirle en el rostro, porque sí había un redentor. Booz era quien la iba a redimir. Pero supongamos que eso no hubiese pasado. Le tocaba a Ruth quitar el zapato a este hombre y escupirlo en el rostro, como mensaje de que no lo quiso redimir. Entonces Booz, hermanos, toma el zapato de aquel hombre y dice que él se casa con Booz. De esa manera se compromete a efectivamente hacerlo. Y eso nos lleva a considerar nuestro segundo punto, un compromiso de redención. Y Booz le dijo a los ancianos, versículo 9, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Maleón, y que también tomó por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre dentro de sus hermanos y de la puerta de ese lugar, de su lugar. Vosotros sois testigos hoy, dice el versículo 11. Dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Hermanos, primero Booz redime la propiedad, entonces luego llega a ser el redentor de Ruth y tomó el lugar del pariente cercano y es su redentor, se casa con Ruth. ¿Para qué? Dice el texto, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Y lo hizo porque la amaba. Porque la amaba, porque Booz es un ejemplo, recuerden, o tipo de Cristo, nuestro Redentor. Es importante que nos fijemos cómo actuó Booz. Booz llamó a todo el pueblo para que fuesen testigos de que él había rescatado la tierra y a la vez había redimido a Ruth. Y es una alabanza tremenda, hermanos. ¿Saben por qué? Porque esta mujer
siendo extranjera, siendo forastera, siendo moabita. Era una mujer virtuosa, era una mujer piadosa. Era obvio que ella había aceptado el verdadero Dios de Israel y que su comportamiento era sin reproche. Tal como vos escogió a Ruth para ser su esposa, así Cristo, hermanos, vino a este mundo a buscar a su esposa, la iglesia, de la cual todos los que hoy estamos aquí formamos parte. Él es quien demostró su amor al morir en la cruz por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Debemos recibirle entonces y conocerle en lo íntimo. Muchos piensan que la redención que Cristo efectivamente ejecutó por nosotros es simplemente algo abstracto y no se tiene una relación íntima ni personal con el Redentor. Solo se quedan con el acto legal. Ya nos justificó, nos redimió, pero no hay una relación íntima con el Redentor. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Pablo dice que debemos conocerle a Él y el poder de su resurrección. Debemos amarle porque Él nos amó primero. Pero ¿cómo lo amamos? ¿Cómo lo amamos si ni siquiera tenemos una relación con Él? Ni siquiera hablamos con Él. Ahora bien, hay otro dato muy interesante. Y es que al parecer Ruth era estéril. O al menos parece que así fuese. Cuando nosotros leíamos en el capítulo 1, se nos dice que ella había estado casada durante 10 años con Malón y no tuvieron hijos. Así que la incertidumbre aún no había desaparecido. Vos se iba a casar con ella, pero todavía existía ese precedente que había tenido un esposo por 10 años y ella no había podido concebir. Pero la nube sobre la cabeza de Ruth y Boaz es grande en misericordia, hermanos, y estalla con bendición sobre sus vidas. Y los jubilosos amigos de Boaz y Ruth oran por los recién casados y le dicen, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia de esa joven de Jehová. Ellos saben, hermanos, ellos sabían que Raquel y Lea fueron alternativamente estériles y al mismo tiempo fructíferas por la mano poderosa de Dios, quien les hizo concebir en medio de las deficiencias físicas en cuanto a su esterilidad. Y fue Dios quien les abrió y cerró sus matrices. Y el texto aquí mismo nos dice que cuando Boaz se llega a Ruth, Jehová le dio para que concebiese. Vemos la mano poderosa de Dios nuevamente para que esta mujer quedase embarazada. Un dato interesante, porque incluso en esta historia, en medio de las imposibilidades humanas, como el de que una estéril quede embarazada, la mano poderosa de Dios obrando y demostrando que para Él no hay nada imposible. Así que estos amigos de Boaz y Ruth sabían que Raquel y Lea fueron mujeres estériles a quienes Dios bendijo.
Ellas y sus siervas dieron a luz a las 12 tribus, a los 12 patriarcas de Israel. Por tanto, la oración de que Ruth fuera como Raquel y Lea fue una súplica no solo para que Dios abriera la matriz de Ruth, sino también para que ella tomara su lugar en la línea de Israel y esa misma línea llevara hacia el Mesías. Este fue el significado final de la oración que hicieron los amigos para vos por medio del matrimonio con Ruth. Ahora, este tema de que fuera ilustre en Efrata, recuerden, Efrata era Belén. Allí es en realidad donde nacería el más grande entre todos los hijos de Ruth. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que nuestro Señor nació en Belén, así como fue profetizado por los profetas. Así que esto nos da muchísima más luz para poder entender lo que se venía en los próximos versículos acerca de una genealogía. Esto nos lleva a considerar nuestro último encabezado, porque no solo con esta oración de estos amigos de Boaz y Ruth empezaba la historia, como dicen en las telenovelas, a culminar de una historia feliz, sino que vemos una restauración, una firme, completa restauración. Versículo 13. Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y noten, y Jehová le dio, es decir, le concebió, que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, esto es importante, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Y noten el versículo 15, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, su tutora. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Noten, el hijo fue de Ruth. Pero las vecinas, al ver la vida de Noemí, todo el sufrimiento de esta mujer, vieron en la providencia del Señor cómo Él consolaba su vida después de tantas pruebas. Por eso dicen, le ha nacido un hijo a Noemí, cuando ninguna posibilidad había. Su esposo había muerto, sus hijos habían muerto, 0 posibilidades. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Todo el pueblo siguió gozándose de los eventos que pasaron en la vida de Boaz. Las mujeres decían todo esto a Noemí, hermanos, porque en realidad era ella quien necesitaba a un pariente cercano para que el linaje de Elimelech no se acabara. Y por medio de Boaz y Ruth la línea siguiera. Era Noemí, porque recuerden que Noemí de enviuda, y por lo tanto, y según la ley del levirato, el más cercano familiar de Elimelech tenía que casarse con Noemí. Era así. ¿Te imaginas cómo debe ser o debe haber respondido Ruth cuando Boaz le dijo que la había redimido? Imagínense a una mujer en ese momento tan desesperanzada y que había pasado tantas dificultades, encontrar que iba a ser redimida por un hombre piadoso y sobre todo un hombre que la amaba. El gozo en su corazón debió haber sido enorme, y no solo desde el punto de vista personal, sino que también ella entraría a ser parte de la familia. Era personal entre vos y ella. Era personal. Porque iba a entrar a ser aceptada. Recuerden, era moabita. Y siempre tengo que recordarlo.
porque en el contexto se nos olvida, era moabita. Las moabitas eran rechazadas, todos los moabitas eran despreciados en Israel. Era una nación pagana y era una nación despreciada. Ella diría, no hay más esclavitud, ya no más atadura, soy libre. Ahora sí es personal entre vos y yo. Hermanos, y hay que recordar cómo empezaba la historia. ¿Cómo empezaba la historia? La historia comienza con las pérdidas de Noemí y termina con las ganancias de Noemí. Con una mujer que lo había perdido todo y luego con una mujer que Dios le había restaurado todo. Empieza con muerte, la de su esposo, la de sus hijos, y termina con un nacimiento. Un bebé que sería el abuelo del rey David, donde vendría, según la carne, el nacimiento del Mesías. Un hijo ha nacido. ¿De quién es ese hijo? Diríamos, por supuesto, es el hijo de Ruth. Y él es el hijo de Ruth y de Boaz. Sin embargo, las mujeres decían, le ha nacido un hijo a Noemí. El niño no es solo de Ruth, sino también de Noemí. Porque dice eso allí. ¿Por qué? Para clarificar el cambio total de la situación de Noemí. Ella había dicho, recuerden por allá en el capítulo 1, versículo 21, yo me fui llena de Belén, de la tierra del pan, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. No me llamen más Noemí, que significa dulzura, recuerden, llámenme Mara, porque amarga ha sido mi vida, o amarga es mi vida. Sin embargo, ahora Noemí está llena, y el Señor le ha dado un hijo por medio de Ruth. Dios estaba obrando, hermanos, en los peores momentos para producir esta maravillosa evolución de acontecimientos. Y esto, por supuesto, nos lleva a nosotros a una firme reflexión. ¿Cuál es? Que si nosotros confiáramos más en Dios, sin reservas, confiáramos más en el Señor como lo hizo Ruth, descubriríamos que todas nuestras quejas, absolutamente todas nuestras quejas contra Él son injustificadas. Nuestro destino podría ser amargo, nuestra situación podría ser peor, pero Dios está actuando para nuestro bien. Tanto si podemos verlo así como a veces no lo vemos. Y el libro de Ruth, hermanos, se escribió para ayudarnos a ver las señales de la gracia de Dios en nuestras vidas. Señales que son visibles. Visibles. Porque nosotros podemos ver las obras de Dios en la vida de nuestros hermanos. Así que este libro también se escribió para ayudarnos a confiar en la gracia de Dios, precisamente cuando la niebla es tan espesa que no nos deja ver la carretera. Nos enseña a confiar. Una y otra vez en este libro Dios actúa en medio de las adversidades de Noemí. Una y otra vez. Cuando ésta perdió a su marido y a sus hijos, el Señor no la dejó sola. ¿A quién le dio? A una que era más que 7 hijos. Le dio a Ruth. Cuando no podía pensar en ningún pariente que le diera o que le concediera una descendencia familiar, Dios le dio a Boaz. Y no era cualquiera que Dios le dio, porque Boaz era uno de los hombres más respetados en Israel. Cuando la estéril Ruth se casó con Boaz, el Señor le dio un niño, un nieto. Así que la vida del piadoso, repito,
no es una línea, no es una vida en línea recta hacia la gloria. Pero Dios sí se encarga de que lleguemos a la gloria. Este niño llamado Obed, que significa, entre otras cosas, significa siervo, significa adorador, eso es lo que significa Obed, fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. Y de repente comprendemos todo el tiempo algo más grande que se estaba orquestando más allá de lo que pudimos imaginar, incluso más allá de lo que el mismo autor pudo escribir. Dios no solo estaba planificando la bendición temporal de unos judíos en Belén, no. Él estaba preparando la venida del más grande rey que Israel tendría, hablando físicamente de David y hablando también física y espiritualmente de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Recuerden que del nombre de David viene con la esperanza del Mesías, de una nueva época de paz, de justicia, de libertad, donde tendremos por fin una terminación del dolor y del llanto, fin al sufrimiento, fin a la culpa. La obra redentora de Cristo, hermanos, es suficiente. Es suficiente. Ya para concluir, la vida cristiana, mis hermanos, es una relación de amor con privilegios. Por ejemplo, el libro de Ruth comienza con una hambruna, una fuerte hambruna que hace que Noemí, Elimelech, sus hijos, se vayan de Belén. Vayan a habitar a una nación pagana como Moab. Pero termina con una fiesta. Comienza con un remordimiento. Todo el dolor de Noemí y todo lo que ella expresa, pero termina con un regocijo. Toda la alegría de una mujer que Dios la restauró. Comienza con la muerte, pero termina con la vida. Comienza con deshonra, pero termina con honra a Dios. Y al terminar este estudio, vemos el nombre de Ruth mencionado en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Mateo capítulo 1, tenemos toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 5, leo para ustedes, Mateo capítulo 1, versículo 5 dice, Salmón engendró a Rahab, Rahab a Boz, Boz engendró a Ruth, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Y al final de esa genealogía, en el versículo 16, leemos, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Sí, es cierto, muchos dirán, la sangre de Ruth también corría en las venas de Cristo. Pero más importante aún es la respuesta, hermanos, a esta pregunta. ¿Por qué vino Jesús al mundo? ¿Por qué? Y la respuesta la encontramos también en ese primer capítulo de Mateo, en el versículo 21. Dice Mateo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Para salvar y para redimir vino el Señor, vino Jesús. Ahora, ¿quieres conocer cuál es la mejor noticia del mundo? La mejor noticia es que Jesús nos ha redimido. Es un hecho cumplido. Está en pasado. Él ha pagado el precio de la redención por nosotros.
Él nos ha elevado a su nivel y nos ha puesto en su familia. El personal, sí es personal. Es personal entre Jesús y nosotros, así como fue personal entre vos y Ruth. Y aunque la vida de los piadosos, repito, no es una línea recta hacia la gloria, sino que debemos pasar por todas aquellas cosas que son necesarias para que seamos santificados y para que seamos conformados a la imagen del Señor Jesucristo. El mismo Cristo se encargará de que lleguemos a la gloria. Hay esperanza en Él. La redención toma, hermanos, lo que es estéril y lo hace fructífero. Eso hace Cristo. El pasado de Ruth ha quedado atrás, así como el pasado de nosotros ha quedado atrás. Todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Delante tenemos un futuro glorioso con nuestro Redentor, con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace Jesús en nuestra vida. Él quita nuestros pecados, pone nuestros pecados bajo su sangre, nos da perdón y promete que no recordará nunca más nuestros pecados. Entonces Él pone su poder y amor en nuestros corazones. Y todo eso es por causa de la redención. ¿Por qué? Porque consumado es. Ya pago está. Y quiero preguntarte, ¿has sido redimido? Si tu respuesta es no, te invito para que vengas a los pies del único que lo puede hacer. Aquel que vino a salvar lo que se había perdido. Aquel que vino a comprar lo que todo el mundo desecha. Aquel que ha prometido no rechazar al que viniese a sus pies. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude, y que ojalá toda esta serie que hemos expuesto todo este tiempo sea de aliento, de perseverancia y de ayuda a nuestras vidas. Recordando siempre que el Señor es soberano y en medio de las dificultades y de la adversidad, su plan perfecto se viene ejecutando para su gloria y para nuestro bienestar. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te ruego que a pesar de mí, por favor, cumpla, Señor, el propósito por el cual la enviaste. Te pido, Padre, que recordemos esta serie con alegría, con gozo en nuestros corazones, que podamos atesorar tu palabra, vivirla diariamente. Que nos ayude, Señor, porque somos débiles, porque te necesitamos. Por favor, que esta iglesia local cada día crezca más en santidad, crezca más en gozo, en alegría, en agradecimiento, Señor. Que podamos hoy, Señor, darte gloria y honra por lo que has hecho en nosotros, darte gloria y honra por la redención que has conseguido por nosotros. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias por permitirnos terminar esta serie. En el nombre de Jesús. Amén y amén.